sabe si está a la altura de la exigencia y de lo que el público se merece. Porque nosotros no somos los que inventamos al público, es el público que nos crea a nosotros. Yo empecé mi actividad teatral a los 7 años en Fray Bentos, en el Teatro Jun de Fray Bentos. El Teatro Jun de Fray Bentos y el Teatro Larrañaga de Salto, el Florencio Sánchez de Paysandú, el Mació de San José, el España de Melo, todos los teatros del Uruguay que yo conozco eran locales, lugares donde había un enorme movimiento teatral. Un muchachito como yo, Carlos Antonelli, que era actor de esa compañía, me dice, vos y yo tenemos que venir al Teatro Independiente. Y entonces en el año 1940 yo integré el Teatro del Pueblo, que ya hacía 3 años que existía. Se había inaugurado en lo que fue después el Teatro Mitre, en Bartolomé Mitre, en casi Buenos Aires, enfrente al Solís. Ahí dio La Sirena Varada de Alejandro Casona. Y a partir del año 40 tuvimos una actividad muy grande teatralmente, siempre en teatros alquilados. La cultura fue muy importante para este país. Yo estoy muy orgulloso de ser uruguayo, porque el Uruguay, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue una cosa espectacular. Nosotros hicimos 3 funciones en el Sodre, pero hicimos la cuarta en una capital del interior, que no recuerdo si era Florida, estoy casi seguro de que fue en Florida. Y allá fuimos con Crimen en la Catedral. Si la obra era de dudoso interés en Montevideo, de dudosísimo interés era en Florida. Hablar porque la obra ocurre en el año 1100, en Inglaterra. Entonces, allá fuimos y el primer acto se arrastró trabajosamente. Yo había ido de agregado, no tenía nada que hacer más que estar ahí con la gente y estaba observando lo que pasaba entre el público, por ejemplo. Y llegó la segunda parte, lo que se llama el intermedio, que es un sermón que da el protagonista, que lo hacía aquel grande e inolvidable actor que era Rafael Salzano. Y entonces yo presencié, viendo cómo él hacía el sermón, que era un monólogo, ya digo, vi que empezaba a llenarlo de unos trémolos y de unos ciertos sollozos y de un cierto efectismo actoral, que me sorprendió mucho porque él nunca lo había hecho así. Entonces, cuando ya regresábamos y nos montamos en la bañadera, el autobús que nos iba a traer, Salzano me dijo, él tenía una manera muy pintoresca y eficaz de expresarse. ¿Viste lo que hice con el sermón? Le tuve que poner un poco de Isolina Núñez. Isolina Núñez, por si alguno no lo sabe, era una heroína del radioteatro de aquel entonces que hacía unas comedias sumamente lacrimógenas, ¿no? Yo estaba en una compañía de teatro de Débora Valiente y en la programación apareció Espectros de Ibsen para llevar al radioteatro. La hicimos, tuvimos una gran aceptación, la volvimos a hacer y de pronto uno de los oyentes, que se llamaba Atahualpa del Chopo, llamó para saludar y felicitar por lo que habíamos hecho con la obra de Ibsen. Y Débora Valiente lo invitó a que se animara, porque hasta entonces el oyente que se llamaba Atahualpa del Chopo había dirigido La Isla de los Niños y no había hecho teatro para mayores. Entonces, que se animara a dirigir Espectros. Y no sé por qué yo no estuve en esa reunión, pero Del Chopo parece que hizo una gran reflexión sembrada de asombro y dijo, ¿sabe qué? Este desafío
me tienta demasiado, vamos a llevarlo adelante. Entonces hicimos Espectros de Ibsen, yo hacía Osvaldo, y Del Chopo dirigía, y ahí lo conocí. Y la llevamos adelante, fue el primer espectáculo para adultos que hizo Del Chopo. En esa época existían los teatros de barrio, que el fundador fue Alfredo Moreno. Así que con nuestros espectáculos salíamos, tanto como los infantiles como los juveniles, haciendo teatro por todos los barrios, que fue muy interesante, muy importante, una experiencia bastante dura en algunos lugares donde la gente nunca había visto teatro, nos tiraban piedras. Cuando Mirandolina, una de mis compañeras, le incendiaron el traje que nos había prestado el Sodre, del lado de atrás le prendieron fuego. La compañera tuvo que siempre estar mirando así, no podía darse vuelta porque tenía un agujero así en el traje. Bueno, buenas experiencias porque se llevaba al teatro a lugares, a pajas blancas, a piedras blancas. Entrar ahí fue como si entráramos a un templo. Yo me acuerdo cuando entramos y nos sentíamos así como transportados, como en una especie de trance. Así me sentí yo. Y todos los que están ahí en esa foto, y otros que no estaban, que no pudieron llegar, y otros que ni se ven. Yo no soy para nada religiosa, no, jamás lo fui, pero tiene un sentido, yo te diría que casi como bíblico. O religioso en el sentido de lo que es el fenómeno teatral, ¿no? Yo me acerqué al galpón en un momento en que el país vivía un estado muy fermental y muy revulsivo, precioso. Feria de libros y grabados, exposiciones en el Salón Nacional, Revolución Cubana, todo el cine italiano y francés, la Nouvelle Vague, Antonioni. Era una discusión permanente y hacíamos esas discusiones muchas veces en el bar. Yo había empezado a hacer teatro, me había subido a un escenario en el 59, y me gustaba el teatro. Un día un compañero del trabajo, Derby Vilas, me invitó a ver un ensayo de El Círculo de Tiza Caucasiano, en la sala vieja, la sala de Mercedes. Bueno, entré allí, no había nadie, me senté en la última fila y me encontré con una discusión de un nivel estético e ideológico impresionante sobre la obra. Atahualpa, Del Chopo, de espaldas a la platea, no me veía, y todo el elenco sentado en el escenario discutiendo apasionada y acaloradamente sobre los temas de la obra. Y yo dije, si yo quiero estar en un lugar para hacer teatro, además con el alma y con el corazón, con la cabeza, tengo que estar acá. La prueba para ingresar a la escuela, que yo tomé un cuento sin la menor idea de Jalil Gibral Jalil y tenía como 8 páginas el cuento. Ay, lo que me costó memorizar aquello fue terrible porque 8 páginas de memoria sin experiencia era muy duro. Y yo tenía una gran idea teatralísima que era que sobre el final entregaba la espada y abría los brazos y me entregaba. Eso era en la página, en los últimos renglones de la página 8. Y me acuerdo que frente a mí estaba Atahualpa, estaba Ulibe, el jurado, estaba... Yo creo que a la página y 3 renglones me dijeron, está muy bien, muchas gracias. Él era un hombre que le gustaba mucho exponer las ideas en derredor de la puesta. Las ideas del autor, profundizarlas, lo que de manera bastante sintética se dice el mensaje. Y le importaba mucho que el actor
asimilara esas ideas, trabajara no como un repetidor de letra o otros con mucho talento, pero le importaba conducir a los actores para que el texto fuera analizado, que tú realmente al representar y al decir supieras lo que estabas haciendo. Entonces todo eso llevó a que todo el elenco tuviera, además del nivel artístico, tuviera un nivel intelectual que cada vez se fue superando más. Desde muy temprano en el Galpón surgió una idea humorística para aliviar un poco los rigores del trabajo, y era hacer una galponeada. Entonces, primeramente era un espectáculo interno del Galpón, donde nos burlábamos de nosotros mismos y de nuestros espectáculos, pero eso fue tomando cada vez mayor volumen y mayor ambición. Y empezaron a integrarse otros grupos que venían también a hacer chistes y parodias de los espectáculos. Y se empezó a crear una especie de forma fija, en la cual dos elementos esenciales era un monólogo a cargo de China Zorrilla, donde ella comentaba los chismes del ambiente teatral durante el año, y un monólogo de Huber Salcedo, imitando a Atahualpa. Huber se había convertido en el gran imitador de Atahualpa, se echaba bastante polvo blanco en el pelo, tenía cierto parecido físico, y entonces él hacía una disertación de Atahualpa sobre diversos temas. Era algo sumamente gracioso, al punto que eran, yo creo que los dos elementos más altos de las galponeadas de entonces. Una vez estábamos en el Galpón, en la sede antigua de Galpón, acá en la calle Mercedes y Minas, que había una casa que habíamos comprado nosotros, que después la vendimos para comprar el Teatro de 18, y alguien vio que había una persona leyendo la cartelera, y le llamó la atención a aquella persona que nadie conocía, que miraba la cartelera y leía todo lo que había ahí, y eran cosas internas, ¿no? Y le fue a preguntar, dígame, ¿y usted quién es? Yo soy un senador chileno, dice Allende. Cada uno consiguió cosas desde los lugares más insólitos para acercar el dinero. Pero la cuestión era gestionar eso, hablar con los que vendían la sala, con los dueños, que se llamaban Rodríguez de Tembleque, muy gracioso el nombre, pero no temblaban nada a la hora de decirte que eran, no me acuerdo cuánto, pero vamos a suponer que dijeran $2 millones. Lo digo así porque a lo mejor eran $20 millones, pero era tan inaccesible 20 como 2. No teníamos nada. Pero, por supuesto, no era fácil vender el Gran Palace. ¿A quién se lo iban a vender? ¿Quién iba a querer ese enorme teatro que tenía una cuadra de largo? Un enorme hall tan grande como la sala, ¿no? Era realmente muy difícil. Y tenía arriba la famosa sede del Galpón, pero que en aquel momento era la casa, habitación de los Rodríguez de Tembleque. El eslogan famoso, el teatro vuelve a 18, no era porque había que ir a la principal avenida nuestra como un elemento figurativo, un elemento propagandístico, sino porque nuestra pequeña sala de 200 y algo de localidades no nos iba a permitir una entrada lo suficientemente importante como para decirle a un grupo de compañeros, bueno, largue todo y a vivir de esto. Se suponía que con 2 salas, una sala más grande, nosotros íbamos a cumplir ese objetivo. Entonces salimos a hacer de todo. Salimos a vender bonos, a vender butacas, bonos de a peso, $1 para el Galpón. Me acuerdo que hacía brigadas de noche, a lo oscuro, 7 a las 8 de la noche, en 18 de julio y Ejido, 18 de julio y Rollo, 18 de julio y Yaguarón, $1 para el Galpón.
más gente que salía a vender bonos que era un platal, los bonos de 500 pesos se pagaban en cuotas. Y bueno, alguna gente decía que estábamos locos, que había una crisis, que no podíamos, que no íbamos a llegar, que eso era imposible. Pero otra gente dijo que nos decía que sí, que iba a ser posible porque el Galpón tenía un enorme poder de contacto con nuestro pueblo. Si hay una sala que es del pueblo uruguayo, es esta sala. Esa obra acompañó incluso la huelga estudiantil. Hicimos esa obra en facultades ocupadas. Varias, odontología, medicina. La de medicina además muy especial porque en ese momento habían intentado con gases lacrimógenos entrar a la facultad y todavía en el ambiente no se podía respirar y los alumnos de medicina nos daban frasquitos de amoníaco para que resistiéramos las bombas de gases. Pero además fuimos a la Federación de la Carne, un momento muy difícil, cuando el famoso paralelo 38, que era cuando se cerraba el puente del Pantanoso, y se abrían las barricadas para que entrara la camioneta con los actores del Galpón. Fue realmente una aventura maravillosa. Es decir, tengo el gusto de decir que el Galpón a mí me hizo vivir una vida muy, muy sana, muy alegre y sabiendo siempre lo que estaba haciendo y muy placentera. Y digamos que de alguna manera eso culminó con la huelga general. Nosotros armamos un grupo durante la huelga general, que se cerraron todos los cines, todos los teatros, donde íbamos a visitar a las fábricas ocupadas y hacíamos unas canciones, algunos sketches. Algunas veces no podíamos hacerla porque en el momento que llegábamos estaba desalojando la policía o el ejército de la fábrica, pero ya íbamos a otra fábrica, hicimos varias. En ese momento, otra satisfacción es haber estado con lo mejor del pueblo uruguayo en un momento tan difícil, ¿no? Y había otro grupo que salía, que es muy interesante, que yo creo que no se ha hablado mucho de eso. Otro grupo que salía por las fábricas era Atahualpa del Chopo, Eduardo Proust, Sara Laroca y Rubén Yáñez. Sara y Rubén decían algunos poemas, y Atahualpa y Proust, y Atahualpa y Rubén hablaban de teatro. Y se juntaba toda la gente que estaba en la ocupación a escuchar hablar de teatro. Mira, mi papá era guardaespaldas de Atahualpa en una época, porque era tan alto como Atahualpa, por esa razón. Eran del Partido Comunista. Y mi papá me decía, lo más embromado con Atahualpa es cuando quiere ir a decir poesía a las obras de la construcción. Porque además va a la hora del almuerzo, que ahí los trabajadores están comiendo asado y tomando vino. Y él empeñado en leerles poesía. Y yo le decía, pero Atahualpa, no lo están escuchando, no vale la pena. Y Atahualpa decía, siempre vale la pena, algo va a quedar. Esta anécdota creo que resume de algún modo lo que no está, que es la teoría. Nadie tiene escrita una teoría sobre lo que Atahualpa postulaba respecto al teatro. Pero contiene esa dosis de humanidad y de que cuando hay arte, nada es pérdida. Todo es generosidad, todo es entrega y todo vale la pena. Mi padrastro, que era Daniel Pierri, papá y yo partimos para el aeropuerto. Allá nos esperaba el embajador de Costa Rica, por si a la salida para ingresar a ascender al avión hubiese tenido inconvenientes alejados de nosotros que nosotros no podíamos ver, el embajador de Costa Rica hizo que viajara su hija menor a cargo de mi papá.
Entonces eso sirvió para que desde una camioneta de la empresa, yo no recuerdo qué empresa de aviación era, en una camioneta los llevaran hasta la escalinata que ascendía al avión, los acompañara, los dejara dentro del avión, y cuando iban a cerrar la puerta del avión, porque iban a hacer el despegue, ya el embajador se bajó del avión para asegurar que sí, que se iba en vuelo y que realmente partía de Uruguay sin problemas. Y me quedé hasta que levantara vuelo. Y cuando vi el titilar de las luces rojas en el cielo, dije, papá ya tenía 72 o 73 años. Y yo dije, ¿lo veré alguna vez? Fueron años donde fue de gran solidaridad entre la gente, donde se había soportado todo lo que era la tortura y el encierro y el acoso, con un apoyo entre todos, donde todos dábamos algo de lo que sabíamos para sostener la entereza y el buen ánimo para sostener todo eso. A mí me tocó contar lo que era el galpón, contar las obras, a veces a escondidas dirigir alguna cosa de teatro. Otras compañeras inventaban obras que luego llegamos a dar a la salida de la dictadura, una obra de teatro para niños que dirigimos con Moretti. Y realmente nosotros seguimos contando lo que era nuestra actividad allí dentro con una actividad cultural dentro de lo que podíamos y a escondidas que lo hacíamos. A la salida, yo salí al año y medio, mi compañero quedó como 5 años adentro. Realmente tuve un apoyo de todo el movimiento teatral muy entrañable. En el año 77 salí yo, en el 78 ya me invitaron a hacer teatro, Carlos Aguilera fue el primero, en el Teatro de los Pocitos, que luego fue el Teatro La Candela, que lo construyó, lo reinauguró un grupo de gente, entre los que estaban Héctor Guido, que fue de los que más trabajó en eso. Fue muy conmovedor hacer textos todavía en dictadura, textos que políticamente eran importantísimos, ¿no? Y de un gran nivel artístico. Cuando comenzamos a conocernos y a reconocernos entre los que resistían con el canto y los que resistíamos con una obra de teatro, cuando empezamos a reconocernos un día, bueno, cada uno recomendaba a un artista, mirá que puede venir fulano, sultano, que conozco a este. Y un día me acuerdo que me dicen que había un músico muy particular, con un estilo también muy particular, y que por supuesto un compañero muy solidario de que se iba a integrar a toda esa locura que estábamos armando. Y entonces, bueno, fui a un supermercado que estaba en la calle Escocería, y me encuentro con una cerrajería y atendía a Leo Maslía, que era en ese momento él estaba trabajando en su oficio de cerrajero. Y la sorpresa fantástica cuando lo escucho en el astral, de comprobar primero su locura y que por sobre todas las cosas esa locura maravillosa pasaba por un arte y una propuesta nueva que me conmovió y que me daba cuenta que lo que estábamos haciendo quizás era algo que iba a perdurar en el tiempo. Y bueno, todo ese movimiento de la música siempre fue una prima hermana del teatro, y yo creo que nos apoyamos muchísimo en toda la dictadura, no solo el canto popular, el teatro, sino la gente que estaba con sus imprentas, editando libros.
Creo que fue un momento de muchísima solidaridad, que finalmente creo que esa fue una de las herramientas, de las armas brutales que tuvimos para derrotar una dictadura tan terrible como esa. Yo había ido a un jurado de Casa de las Américas en Cuba, de ese premio Casa de las Américas que hace todos los años, en el año, yo qué sé, 79, por ahí, 78, 79, me pidieron para integrar ese jurado desde Cuba. Y estaba Benedetti viviendo en Cuba en ese momento. Y me acuerdo que tomábamos café, charlábamos, y le pregunté qué estaba escribiendo. Y Mario me dijo que estaba haciendo una nueva novela donde se enfrentaban el torturador y el torturado. No el torturador físico, de agresión física, sino el torturador, lo que acá en la dictadura se llamaba el bueno, el que venía a sugerir al preso que hablara porque le iba a ir mejor, etcétera, etcétera. Porque acá siempre había dos caretas para enfrentar al preso. Y Benedetti había agarrado ese camino. Yo le pedí que escribiera no una novela, sino una obra de teatro, que la precisábamos para manejar el tema en distintos lugares del mundo. Y Mario me dijo una cosa, me dijo, mirá, yo nunca fui un buen dramaturgo, si la cosa llega a ser útil, la intentamos, yo hago un boceto, voy a México, lo leemos y ustedes me dicen lo que hay que hacer. Se portó muy bien Benedetti en ese sentido. Y fue a México y no tocamos una letra. Me acuerdo que Pedro y el Capitán, tal cual se hizo por el mundo, es como la escribió Mario. Atahualpa además no le tocó una letra, tanto que Mario estaba asombrado, porque casi nunca pasa eso. Siempre los directores alguna cosita tocamos, ¿no? No solamente se quedaron con todo, sino que la sala de Mercedes robaron absolutamente todo. Y de acá también. Digo, ¿dónde fueron las cosas? ¿Dónde fue el vestuario? Y había vestuario en la Alianza Americana, por ejemplo. ¿Viste? Todo eso. Entonces, difícil después de rastrear. Lo que devolvieron en el 85, cuando Sanguinetti decreta eso, fue simplemente la sala y algunas cosas. Después hubo que hacer todo de nuevo, luces, audio, todo. Todos los equipos de audio y luces de Mercedes, ¿dónde fueron? Nadie sabe. El galpón era un poco indescriptible, porque era más que lo que había hecho, más que los que lo integraban. Aquello de que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y que había miles de problemas, que los había tenido el galpón, que había superado el galpón airosamente con su exilio y que se encontraba al volver con enormes problemas, pero que nadie podía dejar de pensar que esa institución se te mete en la vida. Yo no puedo pensar en mí si no es... ¿De dónde salgo yo si no? Me dejó... hay cosas de las cuales reniego, no quiero volver a hacerlas. No quiero volver a hacerlas, y no las hago. Pero hay cosas que no las podría hacer si no las hubiera aprendido acá, en el galpón. Mal, bien, lo que fuera, pero había una especie de búsqueda de búsqueda de dignidad personal. Eso del servidor público, eso de que formas parte de la sociedad, eso de que no sos, eso de alguna forma que luego lo haría Grotowski o trataría de hacerlo Grotowski,
es transformar al actor en un santo laico. Porque de alguna manera nosotros, no es que santifiquemos la vida, pero desde el teatro, pero la mostramos porque nos interesa la vida. Cuando estamos en contra de algo es porque sentimos que atenta contra la vida. Entendiendo por vida, bueno, un pasar por la tierra que tenga sentido. Es como que el arte busca darle sentido a las cosas sabiendo que nunca va a poder dárselo. Pero el intento de dárselo es lo que le da sentido. Lo que importa no son las respuestas, son las preguntas. El galpón para mí es todo. Y hace muchos años que me fui del galpón, pero mis compañeros que están acá saben que siempre tienen mi profundo amor por todas las cosas que están haciendo. Cada lugar del galpón, en todo esto que se fue llevando adelante, como la Sala Atahualpa, como la Sala Cero, la renovación de la sala, significó una gran conmoción emotiva en mi vida. Porque de alguna manera es una especie de sitio que me corresponde y al que le pertenezco a todos los niveles. Yo actualmente llevo el archivo del galpón. Estoy sometida a una disciplina de continuamente estar viendo los documentos y nos ha tocado trabajar un pequeño fondo de Atahualpa. Más allá de todos los documentos que están en la historia del galpón sobre Atahualpa, hay cosas que son propias de él y realmente es un maestro para toda la vida, un maestro de vida, porque él vinculaba mucho el teatro al hombre en su realización, al hombre. Es muy difícil hablar de él porque nos falta ahora, ¿no? Y ya no tenemos esos maestros, se nos han ido unos cuantos. Sara también, Chino, Atahualpa. Pero él conserva un lugar de privilegio en lo que hacemos, él está presente. Por la forma en que defendió la tarea artística. Hay algunas cartas que él dirigió a los compañeros, a los compañeros de artística en otros años, y que por suerte están conservadas, que son memorables, ¿no? Digamos, sobre el quehacer teatral, el quehacer artístico, lo que hay que defender. Es una enseñanza para toda la vida. En cierto modo, el teatro es el hombre. Y hemos llegado a descubrir que es más fácil doctorarse a veces de ingeniero, de músico, que doctorarse de hombre. Que es mucho más difícil acceder a esa condición humana, ser realmente un hombre cabal.